Aquí estamos de regreso, mis amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor checo Milan Kundera, que dice: quien quiera permanentemente llegar más alto, tiene que contar con el vértigo y la caída. Es verdad. Que pasen los litigantes, por favor. La muerte se interpuso en mi felicidad. Ahora, por justicia, ellos me tienen que ayudar. Quiero que ella se aleje de mi familia. Y que nos deje vivir nuestro duelo en paz. Buenas tardes y bienvenidos. Mari, tú eres la demandante de este caso. Hola, doctora Polo. Hola. Dime quiénes son Gonzalo y Alex. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, Gonzalo es mi cuñado y Alex es su esposa. Y yo estoy aquí a demandar por $15,000. Ok. Porque tuve que pagar una multa de $15,000 a un estudio de producción que hace películas. Y por eso lo estoy demandando, para pagar la multa de $15,000. Ok. O sea, que estos $15,000 representan una multa que ya tú pagaste. No, no la he pagado. Ah, la tienes que pagar y no tienes la plata para pagarla. Por la culpa de él. Por culpa de él. Sí. Ok, cuéntame los hechos del caso. Ok, todo empezó así. Un año atrás yo conocí al hermano de él, Javier, en Miami. Y entonces nos llevamos bien. Fue algo sano, fue un amor puro. Algo que yo nunca he tenido. Y lo que me gustaba más de él es que era aventuroso, hacía deportes extremos, estaba en carro, le gustaba arreglar carro y tenía un garaje en Los Ángeles. Y a mí me gustaban las mismas cosas. Hasta fuimos bungee jumping. Tú sabes, cuando brincas de... Sí, sí, la cosa es altísima. Fue algo precioso. Entonces, él me invitó a Los Ángeles, fui allá, me encantó. Y él me invitó a quedarme y a vivir con él. Okay. Está bien, todo bien. Y entonces, cuando yo me mudé para allá, se presentó una oportunidad para tener uno de sus carros en una película, que es Lowriders Production Companies. La compañía rentaba nuestros carros, bueno, el carro de él, y lo ponían en las películas. Ok, está bien. Pero son carros especiales, ¿no? Sí. Carros que hacen efectos, carros de esos que brincan. Lowriders de eso. Ajá. Ok. Eso perfecto. Entonces, la cosa es que cuando quería poner el carro no estaba en las mejores condiciones. Yo tenía un dinerito ahorrado, yo le dije, yo te ayudo, yo te presto el dinero. Porque tú quisiste. No, porque es mi novio. Porque tú quisiste. No, ok. Como estaba diciendo, le presté el dinero, normal, él, Gonzalo, estaba ayudando a mi novio, Javier, a arreglar el carro. Todo estaba bien, todo normal. Y estábamos... O sea, ¿qué tú compraste con ese dinero? Tengo el recibo, ¿lo quiere ver? Ven, acércamelo. Sí. Invertí $8,000 para las partes de rimes y cosas para el carro. Pintura, batería, rims, goma, sonido, el interior, TV, motor, los bumpers del carro, todo, el sunroof, todo, los shocks, todo. Sí, todo. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Entonces... Oye, ¿qué más tienes ahí en ese folder? No vaya a ser que te tengas que dar 2 o 3 viajes. Esa es la copia del contrato para la producción. Ah, ok, para la producción de la película que iba a utilizar el carro. ¿Qué más se te quedó ahí? No, esa es una copia, la otra es mi perfecto, copia. la otra es una copia. Sí. Entonces, arrendamiento de vehículo para filmaciones en Los Ángeles. Iban a alquilar esto por $25,000 iban a ganar. Sí. Por el arrendamiento de este auto. Ok, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tú le prestas el dinero para él arreglar el carro. Y él, Gonzalo, mi cuñado, lo ayudaba a reparar los carros que iban a usar para la película. Entonces, un sábado, era por la tarde, él viene a la casa. Oh, ven, tienes que ir, todo agitado, diciéndole a mi novio, tienes que venir conmigo, tienes que venir. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Cálmate. Y le está diciendo, no, él tiene que ir conmigo ahora mismo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solo le dije, ve con Dios o que ve con tu hermano. Esa misma noche yo recibí una llamada, no de él, del hospital, diciéndome que él estaba en un accidente y que tengo que ir al hospital. Voy allá. ¿Quién, tu pareja? Estaba en un accidente. Bien, ajá, y estaba bien grave. Cuando llegué allá me dijeron que él falleció. Que él falleció en un accidente. Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo estaba, tú sabes, destruida, yo estaba mal. Yo quería saber qué pasó. Y lo que me dijeron es que, yo tengo un video, si quiere ver, él estaba compitiendo con estos carros
¿Compitiendo? Compitiendo, sí. ¿Como haciendo carreras de carros? No carrera, más como campeonatos de lowrider, ¿no? Ok. Le puedo enseñar más en el video. Ok. Bueno, resulta ser que una de las gomas no estaban seguras y cuando estaba brincando en el aire y vino para abajo, una de las gomas se destapó y el carro con el impacto, el carro se partió en dos. Déjame ver las imágenes, por favor. Este es el carro. Viven con las reglas al lado. Y eso es una competición y ganan dinero. Pero yo no sabía que ellos estaban compitiendo. Pero espérate un momento. ¿Eso fue una escena de lo que pasó ese mismo día? No, es un ejemplo. Ajá, exacto, sí. De lo que pasa. Pero yo no sabía. Y él estaba dentro de un auto que estaba haciendo eso. Exacto, sí, exactamente. Entonces el carro se rompió en dos y él murió instantáneamente. Exacto. Por él. Y No tú no fue sabías por que su él... culpa. Por él, no fue por la casa. ¿Tú no sabías que él competía en este Yo tipo? no tenía ninguna idea. Él nunca te dijo. Doctora, nunca sabía. Para nada. No tenía ninguna idea. Entonces, la multa que tú estás pagando es la multa de la compañía de film. Correcto. Que tienen una multa que si no podían terminar, en caso de cualquier inconveniente, la productora cobrará una multa de $15,000. Y resulta ser que el carro que él falleció era el mismo carro que estaba compitiendo ese día. En la película. Porque él, exacto, él fue a la casa a buscarlo para hacer eso. Y si no fuera por él, mi novio todavía estaría aquí. Ok. So, Y hubieran terminado la película con $25,000, etcétera, y nos etcétera. podíamos casar, exacto. Ok, perfecto. ¿Cómo responde? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Nosotros no vamos a pagar ningún centavo a ella. Vamos a porque ver, ella no está vamos a ver. casada con mi hermano. Y No, yo eso no soy tiene el nada que ver. único familia cerca de mi hermano. Aquí tengo el pink slip del carro en el nombre de mi hermano. Y va a ser mío porque yo soy el único Perdóname, pero el contrato de las films está a nombre de ellos dos. Está a nombre de tu hermano y de Mari. Sí, pero nosotros... O sea que ella era responsable por este contrato de filming y aunque no fuera dueña del auto, tu hermano consideró de que ella era parte de este contrato. Sí, pero nosotros no sabíamos nada de ese eso. contrato. ¿Cómo tú no sabías que debía tener el O sea, me contrato? estás diciendo que el difunto nunca les explicó a ustedes que ese carro estaba involucrado en un proyecto de una película. Mentira, si él lo Nunca, ayudaba. Él nunca. ayudaba a hacer mano de Pero obra ella del carro. dice que tú lo ayudabas a sabías, arreglar yo el estaba carro, ahí, que se iba a García. usar en el carro film. porque lo usaban a No competencias, mientan. pero nosotros no sabíamos que ella lo tenía para una película. Ella no, ella y tu cuñado. Mira, señora, le voy a decir una historia de mi hermano y yo. Crecimos en las calles de Los Ángeles de niños sin padres, nos abandonándonos. Estábamos en drogas, en gangas, y yo y mi hermano dijimos que ya no queremos esta vida. Yo le di una idea que para salir de esta vida loca queríamos empezar el carro de lowrider. En otras palabras, ustedes comenzaron este negocio como una alternativa para salir de la vida de delincuentes que tenían en aquel momento. Sí. Es lo que me estás diciendo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Pero por su culpa. Déjame por hacer un llevarla a corto eso. receso. Yo quiero que tú me digas qué fue lo que pasó el día que tu hermano perdió su vida. Quiero que me expliques exactamente qué fue lo que pasó. ¿Quién tiene testigos? Yo. Los dos. Ok, regresamos después de este corto receso. Este carro azul es el carro de Javier, donde murió. O sea que el carro está funcionando. Sí. Caso cerrado. No me deja ver a mi hija porque dice que yo vivo en la calle y que no tengo derecho a que ella tenga una vida así.